Nosotros queremos con la jornada de hoy instar a las organizaciones de defensa del consumidor y también a los legisladores a asumir la responsabilidad y transmitir cuál es la necesidad y la preocupación de nuestros representados. El año pasado, y de manera espasmódica, a veces tomamos los temas cuando vivimos ya casi finalizando el año, ese pico de crisis de la telefonía y de la internet. Y después dejamos de tener este tema como urgente en nuestras agendas y por eso, aprovechando este lanzamiento que hacen las organizaciones internacionales de defensa del consumidor, quisimos convocarlos a todos ustedes para incentivarlos a que nos acompañen, a dar tratamiento a estos dos proyectos de ley que tenemos hace un año en la Comisión de Comunicaciones. Creemos que es imprescindible avanzar en la emergencia de la telefonía. Ustedes van a ver, tal cual se los explicó el doctor Blanco Muño, que planteamos que sea por un año, que en este proceso el gobierno nacional ponga a consideración de otros operadores en la República Argentina del espectro, que se establezca en estos 365 días una tarifa diferencial a donde se tome como liquidado, a pagar el 50% de lo facturado, que se discuta a propósito de la propuesta de ley que tenemos presentado nosotros y que hay otros proyectos en el Congreso de la Nación, y respondamos de esta manera, reitero, a tanta demanda. La decisión de las organizaciones internacionales de defensa del consumidor de poner una luz sobre esto que nosotros consideramos que es un problema que debemos abordar y que debemos discutir para resolver, que tiene que ver con la telefonía y que tiene que ver puntualmente con la declaración de la telefonía y la internet como servicio público. Básicamente comprendemos que hoy la telefonía y la internet constituyen una necesidad. Nosotros venimos desde hace un largo tiempo, antes de poder estar en el lugar donde se discuten estas cuestiones, peleando contra el mal servicio, el abuso de posición dominante de las empresas telefónicas. Y quiero contarles qué hicimos en otro momento de la historia, cuando la crisis no era de las dimensiones que estamos analizando hoy y que impactan a los grandes centros urbanos, cuando la crisis se daba en la Argentina profunda, en las provincias argentinas, donde muchas veces no es la nota para que los medios y determinados sectores tomen este tema como temas importantes o temas de dimensión nacional. En el año 2007 yo era diputado provincial, y por la misma demanda que tenemos ahora en todo el territorio provincial, yo sentía el reclamo de mis comprovincianos. En aquel momento eran 500.000 los usuarios de telefonía celular en mi provincia, y la contraprestación era similar a la que tenemos por estos días en todo el país. Fundamentalmente en el interior de la provincia del Chaco se establecían los contratos, se compraban las líneas y no había contraprestación porque no había inversión de parte de las empresas. Lógicamente que fuimos a donde debíamos ir, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC.
En aquel momento la CNC contaba con el representante, que hasta el día de hoy es el ingeniero Olmos, un empleado y un Renault 12 modelo no sé qué. Imposibilidad total de poder ejercer la representación federal en aquellas circunstancias del representante regional: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Empezamos a recurrir desde la legislatura provincial solicitando auxilio a la legislatura nacional para que tocara esta cuestión y para que empezara el proceso de discusión para llegar a la regulación de la telefonía móvil. No encontramos eco porque estaban en la misma situación que estamos ahora, sin querer advertir que este es un problema que se ha multiplicado en el tiempo y que la década del 90 dejó a las empresas en esta posición de abuso y que los usuarios están en esta situación de defenderse de la manera que pueden. Entonces, tomamos una decisión de discutir en la legislatura provincial este tema, a sabiendas de que esa cuestión era de fondo y que se debía discutir en la legislatura nacional. Y presenté un proyecto de ley de un artículo que decía: prohíbase la venta de líneas en todo el territorio provincial. Algún compañero de las empresas me dicen: están previendo vender líneas de Corrientes y de Formosa en Chaco. Entonces, cuando me dan esto, presentamos otro proyecto con 2 artículos que hablaba de que se prohibía la venta de líneas, sea de la jurisdicción que sea, en todo el territorio provincial. Esto hace de que las empresas pidan a la legislatura provincial ser escuchadas. Teníamos la mitad, todos los abogados diciendo: no se puede discutir esto y mucho menos aprobar un proyecto de esta naturaleza. Es cuestión de fondo, debe discutir el Congreso de la Nación. Nosotros razonábamos sencillamente de que introducíamos ese tema en la legislatura provincial para discutir a propósito, aunque sea en otro ámbito, no el apropiado o el que establece la legislación o el que establece la constitucionalidad, un tema que los usuarios nos pedían. El día de la discusión con la representación de las empresas que no querían, se siente precedente alguno, fueron los máximos representantes de las empresas que operaban en la provincia de Chaco. No, se nos da una situación, decía recién, la legislatura dividida y no sabíamos si íbamos a tener número para aprobar. Y se da una situación. El día de la audiencia, vayámonos al año 2007, menos tecnología que hoy, encontramos una carpeta. Esta carpeta era el correo entre las empresas que nos permitió demostrar el oligopolio. Las empresas definían cuál era su estrategia, cuándo, quién los iba a representar y qué consideraban que iba a pasar de parte de quién era el autor del proyecto, que era yo. Con esto, nosotros conseguimos sacar esta ley por unanimidad y prohibimos en aquellas circunstancias la venta de líneas en el territorio provincial, hasta que lógicamente llegó al Poder Ejecutivo Provincial y vetó la ley. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la empresa en aquellas circunstancias publique cuál era el plan de inversiones que tenía para responder a la demanda de los usuarios en el territorio provincial. Es decir que me parece que muchas veces no nos animamos a avanzar en discusiones, avanzar en posiciones políticas, porque las empresas tienen la capacidad que recién denunciaba Blanco Muy, ¿no?
desde la posición de tener los medios de comunicación cooptados a través de la inversión que hacen desde la propaganda, de tener connivencia con determinados sectores del Poder Ejecutivo, para no avanzar en términos de analizar cuál es el perjuicio del usuario. El año pasado hubo una convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional que amagó de alguna manera en profundizar sobre la caracterización del servicio, diciendo de que íbamos a transitar un camino hacia la discusión de caracterizar a la telefonía como servicio público, y esto quedó en ese anuncio porque no se dio la convocatoria para abrir la instancia de discusión.